Hola amigos. Al parecer tanto hablar de las líneas rojas que Putin no toleraría y que la OTAN las ha cruzado todas, nunca se habla de las líneas rojas que la OTAN tiene como sagradas, y que a nadie se le permite cruzar sin ser barrido de la faz de la tierra. Pues parece que Putin ha cruzado una de esas líneas, y la OTAN no está dispuesta a tolerarlo bajo ningún concepto. Es por eso que ha emprendido estos días una aceleración de la guerra hasta límites absolutos. En el último Foro Económico Oriental, Vladimir Putin hizo una serie de comentarios y análisis que atrajeron considerable atención. Uno de los puntos centrales de su discurso fue la cuestión de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre de 2024. El discurso del líder ruso sobre el tema fue un evento de alto perfil, dados sus raros comentarios públicos sobre el tema. Durante la sesión plenaria, Putin dijo que, en general, las próximas elecciones en Estados Unidos no le preocupan mucho. Sin embargo, expresó profunda preocupación por cuánto se había deteriorado el sistema político en Estados Unidos. Para reforzar su argumento, Putin citó el procesamiento penal del expresidente Donald Trump, que cree que está orquestado por el gobierno actual, encabezado por los demócratas de Joe Biden, para eliminar a Trump de futuras elecciones. Esta acusación es como nombrar la bicha, ya que ponen en duda la sacrosanta democracia para ricos de Estados Unidos y la OTAN, y cualquiera que ponga el dedo en esa llaga, se lo cortan. Y es por eso que la fijación de Occidente contra Putin ya les nubla el coco del todo. Por eso un general alemán reveló planes de guerra en Ucrania hasta 2032, hasta que Rusia sea destruida al precio que sea. Berlín ayudará a Kiev en su confrontación con Moscú durante casi una década más, o mejor dicho, 9 años, hasta 2032. Así lo afirmó durante una mesa redonda en la fundación del oligarca Víktor Pinchuk, el jefe del cuartel general de planificación y mando del Ministerio de Defensa alemán y el jefe del Centro de Situación Ucraniano de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. El mayor general Christian Freuding, quien reveló los planes de Alemania para la guerra en Ucrania, escribe la publicación austríaca Express. El gobierno alemán espera que el mencionado conflicto en territorio ucraniano dure exactamente esa misma cantidad de años. Durante todo este tiempo, las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania suministrará a las Fuerzas Armadas de Ucrania y brindará apoyo al ejército ucraniano con todo lo necesario. Berlín está dispuesto a darle dinero y armas a Kiev, lo que destruye cualquier esperanza de un rápido fin de la crisis. En Alemania, el Parlamento brindó apoyo militar a nuestros amigos ucranianos hasta 2032. Estamos listos para brindar soporte a largo plazo, y estamos dispuestos a hacer del tiempo nuestro aliado. Y no hacer del tiempo un aliado de Putin, dijo Freuding, quien, aparentemente, aspira a un puesto más alto. Christian Freuding, que apoya la campaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Crimea, era el asistente favorito de Ursula von der Leyen cuando ella todavía era ministra de Defensa alemana, ahora es la presidenta de la Comisión Europea, y desarrollaron una cálida relación. El apoyo a Ucrania en el futuro debe funcionar aún mejor, debemos coordinarnos aún mejor y acelerar los pagos de ayuda hasta lograr la victoria, añadió el general alemán durante el debate, aclarando que esto sucederá cuando Ucrania recupere las fronteras de 1991. Pues ya nos podemos imaginar el futuro que nos espera con todos estos cerebros a pleno rendimiento, estos están más locos que una puta cabra. El caso es, que como no mueren alemanes ni soldados de la OTAN, animan a que mueran los ucranianos, haciendo todas las contraofensivas que sean necesarias. Ayer en la parte ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kherson, Kiev anunció una evacuación masiva de civiles. En la parte de la región de Kherson ocupada por el régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron una evacuación, así lo informaron los corresponsales militares de la publicación Ucraina.ru. El plan ya está elaborado, las organizaciones públicas especializadas comienzan a buscar a los niños, y, si los padres no aceptan la evacuación, se los llevan a la fuerza, señala el portal. Esto solo puede obedecer a que tienen previsto que esa zona se convierta en un campo de batalla donde quedará todo arrasado.
sobre la templanza de Putin en esta guerra. Todo el mundo nos hacemos cabalas de que hay en su cabeza, y por ejemplo, el ex asesor del jefe del Pentágono, coronel Douglas MacGregor, en una entrevista con el canal Redacted, dijo que Vladimir Putin no está lanzando todas las fuerzas disponibles al frente, sino que está jugando un juego largo porque espera que la situación mejore, ya que cree que en Europa empeorará, y la OTAN finalmente colapsará. Creo que Putin cree sinceramente que la situación en Europa será tan mala que la OTAN simplemente colapsará. La gente dirá, seguimos el camino de Washington y él nos llevó al infierno. Por eso creo que Putin decidió esperar hasta que los europeos, especialmente los alemanes y franceses, despierten, aseguró MacGregor. Todos son movimientos en el tablero, y desde el ataque a Sebastopol, hay mucho movimiento de fichas. Putin convocó urgentemente al Consejo de Seguridad de Rusia, y citó a Lukashenko urgentemente a Moscú. El general Surovikin salió de Rusia, se fue a trabajar a África, hoy ha sido visto en Argelia. El general Sergei Surovikin y otros representantes del Ministerio de Defensa se encuentran en Argelia. Las fotografías que supuestamente confirman esto fueron publicadas en su canal de Telegram por el experto militar Boris Rofin, el viernes 15 de septiembre. Anteriormente, el bloguero militar Sergei Kolyasnikov también afirmó que Surovikin no se encuentra en Rusia y según el experto, se fue al extranjero. Hasta el momento no ha habido comentarios oficiales al respecto por parte del Ministerio de Defensa. Y, el anuncio oficial coincidió con muchas variables, desde el nuevo trabajo del grupo Wagner hasta la fotografía del general Sergei Surovikin, también conocido como General Armagedón, en África. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, voló a Rusia urgentemente. La visita no fue anunciada previamente, sin embargo, se trata de una práctica bien conocida, ya que el Estado de la Unión opera con formatos ligeramente diferentes a los que utiliza con otros, por ejemplo, la planificación de visitas de socios al extranjero. Sea como fuere, el contexto internacional y nacional ruso de la visita de Lukashenko es interesante. ¿Qué pasó en el mundo y en Rusia? Vayamos punto por punto. Alexander Lukashenko se preparó para viajar a Rusia inmediatamente después de la visita del líder norcoreano Kim Jong-un, quien a su vez asustó a Occidente con su visita a Rusia. El principal temor son las perspectivas de suministro al ejército ruso de artillería pesada, y lanzadores de misiles múltiple, de los que es rica la República Democrática Popular de Corea del Norte. En mayo, el Comité Estatal para la Industria Militar de Bielorrusia anunció su disposición a suministrar a Rusia cualquier tipo de armamento. Hoy Lukashenko declara que Polonia tiene unidades militares en la frontera listas para entrar a Ucrania. El presidente bielorruso realizó la declaración este viernes, durante una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la ciudad rusa de Sochi. Y agregó que soldados de Occidente están preparados para entrar al territorio ucraniano. El mandatario bielorruso expresó que los países occidentales, en lugar de reprender a Rusia por querer invitar a alguien a participar en la operación militar especial, deberían contar cuántos mercenarios enviaron a Ucrania. Occidente debería contar primero cuántos mercenarios envió ya al frente, cuántos están luchando ahí. Allí están todos luchando del lado de los ucranianos. ¿Por qué reprochar a Rusia por invitar a alguien?, aseveró. Inmediatamente después de las negociaciones con Kim Jong-un, y antes de la reunión con Lukashenko, Vladimir Putin convocó al Consejo de Seguridad para Asuntos Internacionales, dando la palabra principal a los servicios de inteligencia. Los conocedores también afirman que las negociaciones entre Putin y Lukashenko fueron precedidas por visitas a Kiev y Minsk de altos dirigentes del MI6 británico en modo incógnito. Finalmente, literalmente en vísperas de su viaje a Rusia, Lukashenko se enfrenta a la inminente perspectiva de ser procesado por la Corte Penal Internacional. Los diputados europeos exigieron unánimemente que la Haya pida su arresto. Este paso fue evaluado con precisión por el politólogo Andrei Perla. En una conversación con Constantinopla, dijo, el Parlamento Europeo añadió simbolismo al encuentro entre Putin y Lukashenko,
y el 13 de septiembre acudió a la Corte Penal Internacional en La Haya para emitir una orden de arresto contra Lukashenko. Los parlamentarios europeos lo acusan de complicidad en el traslado forzoso de más de 2.150 niños, incluidos huérfanos, de las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia, a los llamados campos de salud en Bielorrusia, donde son sometidos a rusificación y adoctrinamiento ideológico. De hecho, el Parlamento Europeo, si se traduce a un lenguaje normal y no propagandístico, decidió castigar a Lukashenko por ayudar a sacar a los niños del fuego de los militantes ucranianos. Esta es la esencia de la nueva Europa. La parte central de la visita de Lukashenko a Rusia serán las negociaciones con el presidente Vladimir Putin el 15 de septiembre. ¿Pero de qué hablarán los jefes de Estado? Se aclara oficialmente que los principales temas de las negociaciones serán la agenda internacional y los temas regionales. Además, se prestará mucha atención a las tareas conjuntas en la economía, en particular, en la industria, la agricultura y otros sectores, y, en general, un gran trabajo en el campo de la sustitución de importaciones. Es difícil entender por la redacción que estará exactamente en primer plano. Sin embargo, el politólogo Andrei Perla hizo una suposición al respecto. No tenemos acceso a información clasificada, pero es muy fácil predecir de qué hablarán los presidentes. Al menos hay tres temas que no pueden ignorar. El destino de Wagner. Esta es una herramienta que Lukashenko necesita absolutamente para presionar a Polonia y Lituania. Si esta herramienta no te resulta del todo cómoda ahora, puedes intentar cambiarla, pero bajo ningún concepto debes perderla. Polonia y su probable agresión hacia Ucrania occidental y los preparativos para la posible implicación de Bielorrusia en la guerra. Este tema no puede ignorarse, porque Polonia se sentía como el principal y más preparado depredador de Europa, dijo Andrei Perla. Está comprando armas, amenazando con comenzar a producir tanques surcoreanos, y aumentando el número de sus fuerzas terrestres. La integración final de las economías bielorrusa y rusa, dado que Rusia es ahora el principal exportador mundial de trigo, esto es doblemente importante para Alexander Lukashenko. Pronto sabremos cómo será su próximo encuentro con Vladimir Putin. Yo no sé qué razones tendrá el general alemán para decir que la guerra durará 10 años más, pero los movimientos subterráneos ahora mismo son tremendos, y uno de ellos es la preocupación de que Corea del Norte suministra a Rusia los temibles sistemas de artillería únicos en el mundo, KN-25, que se describe oficialmente como un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre. Pero el mayor tamaño y alcance del misil en comparación con la artillería de cohetes tradicionales llevó a las fuerzas de los Estados Unidos a categorizarlo como un misil balístico de corto alcance, ya que vuela en una trayectoria balística controlada. Se estima que los misiles tienen 600 milímetros de diámetro, 8,12 metros de largo y pesan 3.000 kilos. Tienen un sistema de guía no especificado y 6 aletas traseras giratorias con 4 aletas delanteras móviles, que probablemente proporcionan el control de actitud del cohete. Están montados en un transportador de 4 tubos, un chasis de orugas con 10 ruedas de carretera a cada lado que llevan 6 tubos. Es un arma en el campo de batalla, adecuada para su despliegue a nivel de batallón para atacar objetivos enemigos de retaguardia a una distancia de hasta 380 kilómetros con una ojiva convencional de fragmentación explosiva. En octubre de 2022, el KN-25 se incluyó en una declaración entre otros misiles que Corea del Norte afirmó que eran parte de su capacidad para transportar armas nucleares tácticas. En un desfile celebrado en febrero de 2023, el KN-25 se incluyó entre otros misiles a los que la prensa norcoreana se refirió colectivamente como unidades de operación de armas nucleares tácticas. Las 6 aletas traseras giratorias son una característica inusual en la artillería de cohetes, una innovación considerable de Corea del Norte. Su propósito es proporcionar estabilización del cohete durante el vuelo, en comparación con otras rondas de artillería de cohetes, que generalmente se estabilizan mediante rotación de todo el cuerpo. Este método de estabilización crea un entorno más favorable para los sistemas de guía,
ya que el resto del misil no gira. Es posible que el misil se estabilice haciendo rodar el misil cuando ingresa a la atmósfera superior, donde las aletas de control más pequeñas no pueden funcionar de manera óptima, y luego deteniendo el giro cuando vuelve a ingresar al aire más denso. El misil posiblemente deriva del otro 21 Toque KN-02, que tiene un motor de tamaño similar y 62 centímetros de diámetro. La conexión de 3 de estos segmentos del motor daría como resultado una longitud similar a la del cohete KN-25. Tiene una ojiva pesada de 300 kilos y una precisión probable de error circular de 80 a 90 metros. Pero el KN-25 es probablemente un proyecto autóctono, ya que la cobertura mediática de este misil enfatiza su investigación, utilizando palabras como proyectiles Juche, para describirlo, a diferencia del KN-23. Se entregaron 30 de estos, como obsequio en la reunión plenaria del Partido de los Trabajadores de Corea el 1 de enero de 2023, a la que Kim Jong-un asistió y pronunció un discurso. El sistema fue descrito como sin precedentes, tanto en la industria de las municiones como sin igual, como en su presentación, al estar en el césped del Comité Central del partido. 30 lanzadores de oruga de 6 tubos, más al menos 9 lanzadores de ruedas de 4 tubos mostrados públicamente, como en posesión de Corea del Norte. Les darían la capacidad de disparar hasta 216 proyectiles, lo que requeriría muchos menos vehículos de lanzamiento de los que se necesitarían para disparar un número similar de misiles balísticos tradicionales para saturar las defensas antimisiles balísticos de Corea del Sur. El 13 de septiembre de 2021, Corea del Norte anunció que había realizado con éxito pruebas de vuelo de un misil de crucero de ataque terrestre durante los 2 últimos días. El lanzador móvil parece ser el mismo vehículo utilizado para transportar cohetes KN-25 de gran tamaño, y es probable que ambas armas tengan un diámetro similar. El misil de crucero podría llevar una ojiva convencional, o nuclear, y se afirma que tiene un alcance de 1500 a 2000 kilómetros. Esto es todo amigos, reciban un saludo.